Vamos al libro de Génesis, capítulo 11, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al verso 6. ¿Ya lo tenemos ahí? Me van a ayudar. 1, 2, 3. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová. Hagan conmigo así. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de una familia poderosa. Digan conmigo: una familia poderosa. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra, en la medida en que la estudiamos, Señor, sea para nosotros de revelación. Nos des dirección en nuestras familias. Hoy te pido, Señor, que tú traigas empoderamiento en cada una de las familias que están aquí representadas y las que están recibiendo esta palabra a través de los medios. Señor, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que tu palabra transforma las familias, empodera las familias. Te pido, amado Espíritu Santo, que tú tomes el control sobre cada familia, Señor, y seas haciendo algo nuevo a partir de este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bueno, yo creo que todos hemos escuchado o habíamos escuchado acerca de este pasaje de la Torre de Babel. De la Torre de Babel. Ustedes saben que el mundo y las naciones más poderosas de la tierra se han caracterizado en algún momento de su historia por mostrar su poder a través de las construcciones. ¿Sabían eso? Entonces, cada nación que ha llegado a su punto de desarrollo tecnológico, de avance financiero más alto, entonces lo demuestra a través de sus edificios. Entonces se hacen la torre más grande. Cuando mi suegra llegó de Canadá, dice: la torre más grande es la CN Tower que queda en Toronto, Canadá. Bueno, esa fue la más grande en la época que ellos estuvieron en Canadá. Pero cuando ellos se vinieron, en Dubái construyeron el edificio más grande del mundo, que es el Burj Khalifa. Casi alcanza 1 kilómetro de alto. 1 kilómetro de alto. Por encima de las nubes sigue saliendo ese edificio. Tuvimos la oportunidad de llegar en barco a Dubái en un paseo que hicimos. Y cuando íbamos llegando, todo el mundo se fue a ver el espectáculo de llegar a Dubái, porque es ver esa torre. Esa torre se levanta, van los edificios creciendo con ella. Cuando va por la mitad de la torre, todos los demás edificios se quedan ahí. Y sigue la torre creciendo, creciendo. Luego vienen las nubes
atraviesa las nubes y por encima de las nubes aparece otra vez la torre del Burj Khalifa. Es una cosa impresionante. Desde lejos alcanzábamos a ver esa espectacular edificación. Y cada nación que quiere mostrar su poder en este momento, en Arabia Saudita, que es una de las naciones también poderosas de la tierra, están construyendo un edificio que va a medir 1,200 metros de altura. O sea, 1,2 kilómetros de altura. ¿Se saben? Eso es realmente algo grande. Y resulta que el pueblo que se había ido lejos de Dios, que se había rebelado contra Dios, quería mostrar su poderío y la fortaleza de esa raza a través de una torre que decidieron edificar. Esa torre que ellos decidieron edificar era con un propósito, por si en algún momento eran esparcidos por la tierra, que nunca se olvidara el nombre de ellos. O sea, era una arrogancia muy grande que había entrado en el corazón de estos hombres, de este pueblo que se había olvidado de Dios. Y dice la Biblia que en ese momento había en la tierra un solo idioma, una sola lengua. Digan conmigo, una sola lengua, un solo idioma. Y entonces ellos dijeron, vamos, cosamos ladrillos, hagámonos una torre que sea hasta el cielo de altura, para que nuestro nombre nunca se olvide en esta tierra. Wow. Y dice la Biblia que entonces, cuando yo les dije, hagan así, porque dice la Biblia que entonces Dios decidió bajar para ver lo que estaba haciendo el hombre, lo que estaban haciendo en esa tribu, en esa raza, en esa gente. Y cuando desciende, ve algunas características en la gente y Dios exalta esas características en las personas. A pesar de que era un pueblo arrogante, a pesar de que era un pueblo que estaba buscando su propia gloria, Dios habla de 4 o menciona 3 o 4 características. Digo o 4 porque una yo la dividí en 2. O 4 características que hoy quiero que veamos para lograr los propósitos que tenemos. Y creo que si una familia aplica estos principios que Dios menciona ahí en la palabra, Dios mismo los menciona, vamos a tener unas familias poderosas. Digan conmigo, una familia poderosa. Amén. ¿Cuántos quieren conocerlos? Bueno, vamos a ver. Lo primero que yo veo aquí es que esta ciudad había decidido hacer un trabajo en equipo. Digan conmigo, trabajo en equipo. Porque imagínense, lo primero que dicen es, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y ellos lo que estaban haciendo era un trabajo en equipo. Digan conmigo, trabajo en equipo. Mire, la clave hoy del éxito en el mundo es el trabajo en equipo. Yo admiro muchísimo a los futbolistas que son tremendos futbolistas en la cancha. Por ejemplo, teníamos en Colombia, cuando yo era niño, a un futbolista que se llamaba Willington Ortiz. Algunos de ustedes, de los mayores, lo recuerdan. Es de Tumaco, de donde es la pastora Igna. Y este futbolista era un tremendo driblador. O sea, era una persona que manejaba muy bien el balón. Y cuando él llegaba al arco,
Era tremendo porque él venía desde el medio campo, sacaba uno, sacaba otro, hacía gambeta, volvía y descolocaba uno allá, lo dejaba el otro tirado sin tocarlos. Y cuando ya llegaba al arco, iba a pegarle al balón, estaba agotado y le pegaba, pero a veces hacía goles. Creo que jugó en Millonarios, creo que en Cali también, no sé si en América. Lo que sí sé es que a pesar de que fue tan bueno, tan tremendo, tenía un estado físico espectacular, pero no figuró a nivel mundial nuestro espectacular Willington Ortiz. Y resulta que vinieron los técnicos y los técnicos decidieron cambiar el modelo individualista del fútbol, donde la gran estrella brilla sola. Entonces, si no estaba Willington Ortiz, eso no valía la pena ver a la selección Colombia. Era tremendo eso. Y ellos dijeron, así no funciona el fútbol a nivel profesional y a nivel mundial. Si queremos tener un impacto a nivel futbolístico, debemos aprender a trabajar en equipo. Digan, trabajo en equipo. Y hoy en el mundo entero se está trabajando y se está desarrollando técnicas de trabajo en equipo. La iglesia, si quiere triunfar, si quiere lograr grandes cosas, tiene que aprender a trabajar en equipo. Esas glorias fugaces, porque hay muchas iglesias que fueron levantadas en el pasado con un gran predicador, un tremendo hombre de Dios. Se moría ese hombre y la iglesia se acababa, desaparecía, hasta que decidieron cambiar el modelo. Y la iglesia decidió formar equipos de trabajo. Y ahora no se concibe un pastor de una iglesia que sea una gran gloria y que no tenga un equipo de trabajo. Para lograr grandes cosas, para llegar lejos, para trascender, se necesita un equipo. Yo les digo a los líderes en la iglesia y todo el tiempo lo recalco: si queremos hacer un ministerio y no formamos equipo, a mí no me gusta eso, porque no queremos una gloria pasajera. Un tremendo predicador, un tremendo ministro, un tremendo siervo de Dios que mañana se va a morir y se va a acabar ese ministerio. Queremos algo que trascienda, que deje herederos, que deje nuevas generaciones, que trabaje en equipo. Cuando trabajamos en equipo, siempre vamos a llegar más lejos. Amén. Ahora, una familia que decida trabajar en equipo es una familia que va a ser muy poderosa. Cuando no solamente es un hombre haciendo el trabajo, sino una familia haciendo equipo. Una familia de acuerdo. Una familia haciendo proyectos. Una familia ordenada, trabajando todos en equipo. Eso hace que la familia trascienda y que la familia tenga un impacto más fuerte. Porque un día ese papá se va a morir. Y un día esa mamá se va a morir. Pero si queremos que nuestros hijos sigan el legado que Dios nos ha entregado, es necesario aprender a trabajar en equipo. Si tú hasta ahora no has trabajado en equipo, sino que eres una tremenda, un brillante hombre o una brillante mujer, yo te quiero invitar a dejar un legado, a trabajar en equipo para que el día que tú no estés, la obra continúe. Porque si no, entonces esto, y la iglesia ecofamiliar, las familias de ecofamiliar serían las familias de una generación, de una sola generación. Pero necesitamos que nuestros hijos sigan y que lleven la bandera a los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Para llegar a 1000 generaciones se necesita una familia que trabaje en equipo. Ahora, yo quiero que veamos qué es un equipo o cuántos conforman un equipo. Y vamos a la palabra de Dios.
Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Me ayudan a leer? 1, 2, 3. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y quiero que arranquemos con la última frase estudiando este pasaje. Dice que, pero hay del solo que cuando cayere, o sea, la Biblia ya está anticipando de que va a caer, de que vamos a caer. O sea, perfectos no somos. Y seguramente vamos a caer, así sea en una cama. No necesariamente pecado. No. Puede ser en una cama, puede ser que va a caer porque le toca el día final de su vida despedirse. Y ese día que cae, lo que hizo no existe. Desaparece. Por eso dice la palabra de Dios que cuando cayere, quiere decir que todos necesitamos un día a alguien que nos levante. ¿Saben por qué a mí me gustan las bienvenidas de los encuentros? Siempre le retaco a aquellos que por alguna razón no la hacen. Que porque, es que no sé dónde hacerla, es que, me da jartera, porque es que llegamos cansados del encuentro, y es que a mí me da jartera, porque es que llegamos y eso estamos recansados y no. Pero a mí me gusta que hagamos y forma parte de la visión hacer las bienvenidas. Y voy a explicarles por qué. La bienvenida no tiene nada que ver con el que llega, o no tiene que ver solamente con el que llega, sino con los que lo reciben. Allá en el fin de semana fuimos transformados en ese encuentro. El Señor hizo un milagro en cada uno, cambió nuestra mente, nuestro corazón, nos dio una nueva visión, nos dio una nueva vida. Y ese hombre viejo quedó allá atrás. Pero llegamos acá, nos hacemos acá al frente y cada uno va a pasar al frente a contarle a los que están ahí lo que pasó en su corazón este fin de semana. Y entonces se levanta un hombre y le dice a su esposa: mi amor, quiero que sepas que este fin de semana Jesús cambió mi corazón. Quiero que sepas que volví a nacer. Ya no soy ese hombre que salió el viernes de la casa. Soy un hombre nuevo. Jesús entró en mi corazón y ahora me quiero casar contigo. Te quiero pedir perdón por no haberte llevado al altar como tú te mereces. Y ese de rodillas, ese hombre le pide perdón a su esposa, le pide perdón a sus hijos. Y entonces el domingo siguiente, la familia lo viene a acompañar a la iglesia. Y esa familia que lo viene a acompañar ahora comienza a tener una relación con Dios, a escuchar la palabra de Dios, a ser transformada. Ahora la pregunta es, ¿y ese hombre que se arrodilló, que dijo que nunca iba a volver a ser igual, va a embarrarla o no va a embarrarla? ¿Ustedes qué dicen? Pero hay del solo que cuando cayere, o sea, vamos a caer. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El que diga que no ha cometido pecado es mentiroso, dice la Biblia, y hace a Dios mentiroso. Y el Espíritu de Dios no está en él. Así que la verdad es que vamos a fallar. Es que nos vamos a desanimar. Y a pesar de que tengamos un perrenque fuerte como buenos líderes y que el encuentro con el Señor fue genuino y vamos a hacer el devocional diario y vamos a asistir, pero hay un momento en que viene la prueba. Pero hay un momento en que puede venir el desánimo, en que viene la duda. Y en ese momento ese hombre va a decir: no, yo no quiero seguir más. Y entonces tiene una esposa que también tuvo un encuentro con Jesús. Entonces tiene un hijo que también tuvo un encuentro con Jesús.
y lo van a agarrar entre ellos y le van a decir: no, papá, tú nos trajiste a esta iglesia y no nos vas a dejar solos allá. Ven con nosotros. Y ese hombre tiene un equipo que es su familia, que lo va a levantar, que lo va a animar, que lo va a traer y lo va a volver a reencauchar. Y si tiene que irse para otro encuentro, lo van a mandar. Pero si no hacemos ese testimonio, entonces la familia queda desconectada de la obra de Dios, de la iglesia. Por eso es tan importante la bienvenida. Por eso es tan importante que mi familia sepa que yo soy cristiano. Por eso es tan importante ser descaradamente cristiano donde yo esté. Porque el día que yo esté mal, los demás a los cuales yo he animado, ellos mismos me van a animar a mí. Estábamos casados con mi esposa ya. Teníamos a nuestros hijos, los dos mayores, creo que los tres. Dani estaba de esta edad más o menos, de esta estatura. Resulta que teníamos un equipo de sonido en nuestra casa y nosotros, la monita y yo, dictábamos unas conferencias por la radio. En pareja, se llamaba En Pareja. Y resulta que esas predicaciones nos las grababan allá en la emisora y cuando salíamos de la charla nos entregaban el cassette y decían: pastor, para que usted tenga su recuerdo. Pero nosotros veníamos con ese cassette, teníamos un cajón, el cajón de eso del equipo de sonido, de abajo, la parte de abajo, llena de cassettes de todas nuestras predicaciones. Un día, eso nunca pasa, pero ese día pasó, estábamos enchicharronados con la monita. No nos queríamos hablar. Algún error de ella, alguna cosa. Seguramente un error mío. Y resulta que nos hablamos. Eso es que se mira uno feo o no se mira, peor. Y resulta que estábamos ahí sin hablarnos cuando de pronto el niño va, abre el cajón, saca un cassette de los que nosotros dábamos en la radio, abre la casetera, yo no sé cómo así hizo Dani. Metió el cassette, cerró la casetera, prendió el equipo de sonido y le dio play. Y comenzamos a escucharnos nosotros mismos. Y esa predicación nuestra inmediatamente nos hizo sonreír, agachamos la cabeza, nos pedimos perdón y nunca más volvimos a pelear. Fue algo especial, mis amados. Lo que hoy está pasando en nuestra vida, mañana va a ser de bendición para nosotros mismos. Lo que hoy estamos predicando mañana va a ser una palabra para nosotros mismos. Aún nuestros discípulos nos exigen a nosotros un comportamiento. ¿Qué sería de mí sin la iglesia? Es que para yo estar aquí yo tengo que estar bien con mi esposa. Es que para yo estar aquí yo tengo que estar bien con Dios. Y si yo le fallé ayer, yo ya tuve que haberme arrepentido y arrodillado para poder pararme acá. Y si no, estaría yo haciéndole morcillas al diablo, como decía mi madre. No puede ser. Entonces, ese trabajo que estamos haciendo, ese compromiso, ese trabajo en equipo viene a ser algo muy poderoso en el día en que yo esté down, en el que yo esté regular. Un día yo les contaba el testimonio después de que a mí se me metió un demonio. Yo no volví a viajar en avión, le tuve terronera muchos años a montar en avión, siendo el pastor de Eco Familiar. O sea, eso pasó en los últimos 25 años. Y resulta que yo era tremendo, era la atadura tan fuerte en mi vida. Y entonces mis hijos nos dieron un regalo de ir a San Andrés todos como familia. Y yo dije, no, yo no quiero montar en avión. Yo les enseñé que lo más rico de viajar era en carro.
Habíamos comprado una camioneta y era una camioneta muy rica para andar en ella, muy cómoda. Y yo les decía, lo más rico es ir de pueblo en pueblo y estar. Y yo, no, y la monita, no, yo quiero llegar directo a Santa Marta, no, yo quiero llegar directo a Cartagena. No, no, no. Y ellos de sorpresa nos dan un pasaje, un viaje a San Andrés. Y a San Andrés no se puede ir en carro. Y yo comencé a hacer de tripas corazón para ese viaje. Yo decía, ¿ahora cómo voy a hacer si yo no me subo a un avión? No me subo, era que yo llevaba ya como 10 años sin subirme a un avión. Y yo estaba demasiado mal y entonces dije, ya sé, me voy a tomar 3 aguardientes antes de subirme al avión. Y quedo dopado y así me subo dopado como Murdoch, como Mario Baracus. Y dije, y si no me tomo alguna pastilla que me duerma, alguna cosa que yo ni cuenta me dé que llegue al. Pero llegó el día del viaje y llegamos allá a la sala de abordaje y a mí se me olvidó lo del aguardiente y se me olvidó lo de las pastillas esas y yo no tenía nada preparado. Y yo dije, les voy a confesar a mi familia mi problema. Y les dije, mis amores, estoy aquí aterrado, pensando que me voy a subir ese avión y siento que no puedo hacerlo. No lo puedo hacer. Necesito su ayuda. Porque yo creo que algo me pasó en un vuelo, les dije, en donde se me metió un demonio viajando de Barranquilla para acá. Y le tengo terronera a meterme a un avión. Y ahí en la sala de abordaje se pararon mi esposa y mis hijos y vinieron a la silla donde yo estaba, me rodearon y me ministraron liberación en la sala de abordaje del avión ahí en el aeropuerto. Y ese demonio, gloria a Dios, salió. Menos mal, no hubo necesidad de caerme al piso, ni retorcerme, ni nada de esas cosas. Gloria a Dios, fue una liberación como limpia, digamos, entre comillas. Y ese día fui libre y le perdí el miedo a montarme en avión. De ahí en adelante nadie me baja de los aviones. Mis amados, ¿necesitamos a nuestra familia? Sí, la necesitamos. ¿Necesitamos formar un equipo? Sí, necesitamos formar un equipo. Yo recuerdo cuando comenzamos a hacer los encuentros en la iglesia Madre Nuestra, allá en la misión carismática. Y resulta que nosotros lo que enseñamos fue hacer equipos, porque nosotros, gloria a Dios, el Señor nos dio el modelo. Y comenzamos a hacer equipos. Pero de un día para otro, los encuentros comenzaron a hacerse. Un solo pastor hacía todo el encuentro para 200 personas o para 300 personas sin formar equipo. Y entonces yo veía que si ese pastor no estaba, no había encuentros. Si por alguna razón él le daba alguna carraspera en la garganta y no podía predicar todas las 20 predicaciones del encuentro, se quedaba el encuentro en la mitad. No podía hacerse el encuentro. Gravísimo. Y entonces nosotros decíamos con mi esposa, gloria a Dios, el Señor a nosotros nos dio los encuentros formando equipos. Equipos, es que lo poderoso de un encuentro es que se forma un equipo poderoso que trasciende en las generaciones. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por los equipos de trabajo que Dios nos ha regalado en Ecofamiliar? Esas son las barcas, mis amados. Esa es la familia. Por eso Dios quiere que con la familia hagamos un equipo. Digan equipo de trabajo. Amén. Gloria a Dios. Lo segundo que yo veo que el Señor exalta allí en el versículo 6, dice, y dijo Jehová, wow. He aquí el verso 6, el pueblo es uno, digan uno. ¿Saben qué significa que el pueblo sea uno? Vamos a Juan 17, 20 y 21. Y vamos a leerlo allí. ¿Ya está? Dice, mas no ruego, está orando el Señor Jesucristo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, la oración del Señor es así. Están los 12 apóstoles allí con él. Está el Señor orando al Padre y le dice: Padre, te pido que ellos como equipo sean uno. Como tu Padre y yo somos uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, yo veo que la clave de que el mundo crea en Dios, la clave para que el mundo pueda creer en Dios, es que nosotros, el equipo de la iglesia, los equipos, tenemos que ser uno. Todos tener una sola meta, una sola visión, una sola dirección. Eso es lo que se llama unidad. Unidad no es que todos seamos iguales. No, es que no se trata de eso. Eso es la clave del trabajo en equipo, es que somos diferentes. Yo he tenido la oportunidad, me fascinan las películas en donde los retos son grandísimos, como ir a destruir un asteroide. Y llaman a un hombre como Bruce Willis, experto en taladrar grandes rocas. Y lo primero que él hace es conseguirse un equipo. Necesito un experto en electricidad. Necesito un experto en sistemas. Necesito un experto en fortaleza, porque vamos a necesitar manejar unos taladros gigantescos y necesito que sean fuertes. Necesito un experto en aviación. Y se levanta un equipo como de 8 personas, y entre ellos algunos eran borrachos, los otros desordenados, el otro mujeriego, y comienza el trabajo en equipo. Pero ¿saben qué es lo que hace poderoso a ese equipo? Que todos son diferentes. Y logran, después de trabajar y de poder acoplarse en sus diferencias, logran ir y destruir en el aire un asteroide que venía a dañar la tierra, a destruir la tierra. ¡Wow! Esas cosas grandes, esas cosas difíciles, esas cosas poderosas que son complicadas en nuestra vida, las logramos cuando trabajamos en equipo. Cuando todos decidimos hacer un solo propósito. Por eso es necesario trabajar en unidad. Unidad no significa que seamos iguales. Mi esposa y yo somos diferentes, gloria a Dios. Pero en esa diferencia Dios ha hecho en nosotros una unidad. Nos ha dado, hemos decidido ser uno para que el mundo crea. Hemos decidido ser uno por amor a nuestra familia. Y luego vienen nuestros hijos, son diferentes. Cada uno de nuestros hijos es diferente. Pero ¿saben qué hace que nuestra casa sea una familia poderosa? Y además las niñas que llegaron también son diferentes. Las esposas de nuestros hijos son diferentes. Y cada una viene a enriquecer nuestra familia y hacer que nuestra familia sea una familia poderosa, mis amados. Yo siento que mi familia es una familia poderosa. ¿Y saben por qué? Porque somos diferentes, pero todos estamos caminando para el mismo objetivo, para el mismo lado. Porque si cada uno jala para su lado, nos desbaratamos. Pero si todos jalamos para el mismo lado, somos invencibles. Así que tú quieres una familia poderosa. En vez de andar viendo las diferencias, usa las diferencias. En vez de que las diferencias los separen, hagan que eso sea la razón poderosa de su fuerza. Y logren coordinar todas esas diferencias para lograr impactar en el lugar donde ustedes están como familia, en el ministerio, en el trabajo, en la empresa. ¡Wow! No hay nada más poderoso que una empresa familiar. Y uno ve empresas como la Quaker, que son una empresa que ha trascendido en la historia, que es una empresa de cientos de años. ¿Y saben por qué es tan poderosa? Porque es una empresa familiar. Digan, empresa familiar.
Digan conmigo, unidad familiar. Mis amados, aprendamos a sacarle el jugo a cada uno de nosotros, los miembros de la familia. Y cada uno estudia. Y el uno va y estudia una carrera, el otro otra, el otro otra. Y cuando esas carreras se unen, se hace una empresa poderosísima. Mire, yo he aprendido algo, familias hermosas. Porque normalmente en el cristianismo se llega a esta conclusión. Y es que el hombre es la cabeza. Ya lo aprendimos. Y entonces es la dirección de la casa, pero por tradición y por muchas otras razones sabemos que el hombre es, según la Biblia, el proveedor, pero se le asigna también la función del administrador de la plata. Y muchas veces los hombres no somos tan buenos para administrar. Somos buenos produciendo como burritos de trabajo. Traemos buena plata a la casa, pero así mismo se despilfarra y gastamos en pendejadas y no nos alcanza para llegar al final de mes. Y a veces en la casa, no siempre, pero a veces hay una mujer sabia, buena administradora, que sus manos esa plata alcanza para eso y mucho más. Entonces yo les he enseñado a los hombres, hermano, usted deje de ser orgulloso. Deje de ser orgulloso y aprenda a confiar en su esposa en la administración. Porque le tiene miedo. Es que si yo le dejo a mi esposa, entonces ella ya me va a quitar a mí todo. Porque si ella es la que maneja la plata, entonces ella me va a manejar a mí. Y yo les quiero decir una cosa. En una compañía, buena compañía, poderosa compañía, se contrata o no se contrata a un gerente financiero para que administre la plata. Pregunta, ¿es el dueño? No. ¿Es el único que decide? No. Siempre el presidente o el dueño termina dando el chulito final. Amén. Aprenda a confiar en su esposa como una gerente, administradora. Confíele las finanzas. Ella está trabajando para usted. Descanse en la administración que ella hace y hagamos un equipo poderoso. En vez de estarnos reventando nosotros en la cabeza con todas las cosas y muchas veces siendo tan malos administradores como son algunos varones. Amén. Entonces dile, mujer, dile a tu esposo, dile, aprende a confiar en mí. Aprende a confiar. Y si tienen a los hijos, dígale, papi, también confía en mí. Qué tremendo, qué tremendo. Sigamos, ya vamos avanzando. Ya vamos avanzando. Dice el siguiente. El siguiente punto que yo veo ahí en la palabra. Miren lo que dice el Señor. Dice, tremendo muchachos, tremendo. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo, ¿qué? Lenguaje, digan conmigo, un solo lenguaje. Por eso yo les digo al liderazgo en la iglesia, no invente. Hay gente que dice, es que vamos a hacer un retiro. Retiro no, encuentro. En Ecofamiliar, eso que usted le llama, que le quiere cambiar el nombre, se llama encuentro. Hablemos un solo lenguaje. Si queremos darle fuerte al objetivo que Dios nos ha puesto, todos trabajemos usando el mismo nombre. Que estamos haciendo las barcas evangelísticas, pues se llaman barcas evangelísticas. Y el que está en la casa como el anfitrión se llama Cornelio. Y así le pusimos el nombre, honrando el nombre de Cornelio, ese centurión romano que ofreció su casa para que allí se salvara su familia y sus amigos. Eso es un Cornelio. Pero también el líder ya no se llama líder, se llama Pablo. Y el colíder o el que está formándose se llama Timoteo. Usemos los nombres, el mismo lenguaje, mis amados. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando una persona llega al cristianismo, lo primero que le cambia es el lenguaje? ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? Es que el Señor necesita cambiarnos el lenguaje, porque venimos con un lenguaje mundano, sucio, de vulgaridades. Yo no concibo un líder aquí usando el lenguaje mundano en la iglesia.
Lo mismo pasa en la casa. Queremos una casa poderosa, hablemos todos un mismo lenguaje. Y si los hombres tienen que bajarse al nivel de los hijos y los matrimonios, hablar el lenguaje de los hijos, pues hablen el lenguaje de los niños. Vamos al ritmo de los niños, al lenguaje de los niños. Siempre tenemos que hablar lo más sencillo posible para no ser esas personas inalcanzables o inentendibles. Hay personas que te dan tantas vueltas para decir una idea. Y aquí en Colombia nosotros tenemos palabras tan sencillas, pero no tienen que buscarse las rebuscadas del idioma, las rebuscadas del diccionario. Y es que tenemos un espectro, que tenemos ahora una nube, no sé cuánta. Y uno dice, ¿por qué tenemos que usar cosas complicadas? En la familia tienen que decirse las cosas de una manera sencilla. Mire lo que dice la Biblia con respecto al lenguaje. Efesios 4:29 dice, ayúdeme a leerla, 1, 2, 3. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Capítulo 5, versos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Wow. Nosotros tuvimos la oportunidad de contratar para nuestros hijos cuando estaban con la orquesta, habían formado su orquesta hace ya unos años. Contratamos uno de los mejores managers que había en el país, gloria a Dios. El Señor nos dio el privilegio de tenerlo. Pero resulta que él no era cristiano. Entonces, el primer día que llegó a la cita con nosotros, le dijimos, y la monita le dice, yo creo que Dios te trajo aquí a esta casa porque tiene un plan primero contigo. Y le dijo, sí, ¿cuál será, querida? Le dice. Y ella le dice, porque yo creo que Dios quiere que tú recibas a Jesús en tu corazón. Entonces ellos subieron un rato y estuvieron con mis hijos allá en el cuarto, hablando del tema de las canciones y de esas cosas. Y ellos le dijeron, tú quisieras recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y él estaba con su novia. Y él dijo, sí, claro. Y allí en el cuarto ellos le hicieron la oración de fe, recibió a Jesús en el corazón como su Señor y Salvador. Y ellos comenzaron a venir a la iglesia y comenzaron a caminar con Cristo, trajeron a su familia. Luego ellos se trasladaron a vivir a Medellín, y estando en Medellín la niña tuvo una enfermedad y nosotros tuvimos que ir hasta allá. Su nena cuando nació, ellos se casaron. Cuando la niña ya estaba enferma, entonces nosotros fuimos a orar por ella a Medellín. Entonces cuando llegamos a la clínica, salimos, fuimos a dar una vuelta por el centro comercial y él estaba en las escaleras eléctricas, y no les miento, se ponía el pie en las escaleras eléctricas y antes de bajarse de las escaleras eléctricas ya había dicho como 20 madrazos. Solamente en ese pedacito de las escaleras. Todo era Marí, tan. Como 40 cosas. Pero re sucias. Entonces nosotros quedamos mirando y le dijimos, no, tú no puedes ser así. Tú tienes ahora a Jesús en tu corazón. Tienes que aprender a hablar. ¿Cómo así? Y entonces le dijimos, si es que tú eres muy grosero. ¿Grosero? Y estamos en la clínica y entonces el Señor me llevó a esta palabra donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y le mostré el pasaje a él. Y llegó y dijo, ¡wow!
¿Eso quiere decir que esas cosas le desagradan a Dios? Dijimos, pues claro, son vulgaridades. Como 20 madrazos solamente en la escalera eléctrica. Pero era así pesado. Y ese día le dijimos, tú tienes que cambiar tu lenguaje, porque ya Jesús está en tu corazón. Pero la gente no sabe eso, mis amados. La gente tiene que aprender a hablar como cristiano. Por eso necesitamos estar con cristianos para saber cómo es que hablan los cristianos y cambiar nuestras vulgaridades. Un día estábamos en la iglesia, terminamos escuela de varones, la barca de hombres, la reunión de liderazgo, y estaba Vilmelena, mi hermana, con un grupo de damas allí. Termina la predicación, Vilma también, de las mujeres, salen los hombres, se encuentran abajo, y resulta que había una señora que había sido amiga nuestra de nuestra casa, ahí que Vilmelena trajo a la iglesia. Y ella viene y me saluda y dice, ay, Aníbal, qué rico verte, no sé cuántas. Dice, y me acuerdo de ese chiste que tú dijiste. Y comienza a contar y dice, yo no, por favor, no. No, eso era antes. Por favor, eso no lo hables aquí en la iglesia. Ya no quiero que volvamos a traer esos recuerdos sucios que salían de mi boca. Eran sucios, eran de doble sentido, era feo mi lenguaje. Y eso yo no quería ni siquiera que la iglesia se enterara de lo sucio que fue mi lenguaje. Pero Dios tuvo que cambiar mi lenguaje. Y ese doble pensamiento sucio que había en la mente antes de que saliera la vulgaridad o antes de que saliera la palabra de doble sentido, eso estaba aquí en la mente. Y papito Dios tuvo que cambiarlo en mi mente primero. Y la Biblia dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque eso es lo que hay en el corazón, lo que uno habla. Eso de que se me salió, sí es verdad, se te salió porque está dentro. Esa vulgaridad todavía se te sale porque todavía está dentro. Y necesita la palabra de Dios limpiar la mente, el corazón, la lengua de cada uno de nosotros, mis amados. Si nosotros no cambiamos por dentro, no vamos a poder cambiar por fuera. Y es necesario atesorar el corazón con la palabra de Dios. Digan conmigo, la palabra de Dios en el corazón. Por eso es que hay personas que dicen, yo estoy tratando de dejar la vulgaridad, pero no puedo. Pues lógico, porque todavía por dentro no tiene la palabra de Dios. Cuando la palabra comienza a entrar y tú memorizas la Biblia y entras en primer nivel de escuela bíblica, ¿sabes cuántos versículos te aprendes en primer nivel de escuela bíblica? 21 versículos de memoria. Y ya tú tienes 21 versículos llenos de palabras para que salgan por tu boca y transformen tu vida, tu casa, tu familia. Entonces necesitamos cambiar por dentro, digan por dentro, con la palabra de Dios, amén. Por eso dice la palabra, debemos hablar un mismo idioma. Eso dijo el Señor. Y lo último dice, con el que quiero cerrar, y dice, vuelvo y leo el verso 6 todo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han, ¿qué? Comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cómo cierra el Señor? Las características es, han comenzado la obra. Digan, han comenzado la obra. Familia, quiero preguntarles una cosa. ¿Qué es más importante? Yo he escuchado muchos filósofos y muchas personas. ¿Qué es más importante? ¿Comenzar o terminar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es más importante? ¿Comenzar o terminar? No. ¿Qué es más importante? Así como las prioridades en la vida, primero Dios, luego mi familia. ¿Deja de ser importante mi familia? No, pero la prioridad es Dios. ¿Qué es más importante? ¿Comenzar o terminar? Les voy a decir una cosa.
Yo necesito ir a Neiva. Neiva queda allá. Y yo estoy aquí en Bogotá. Yo tengo dos opciones. O comienzo el camino o no lo comienzo. ¿Qué es necesario para que yo llegue allá? Obligatorio, sin lo cual yo no llego. Comenzar. Entonces yo comienzo y tengo dos probabilidades. O llego a Neiva o no llego a Neiva. Pero si yo no arranco, nunca llego. Entonces yo sé que es clave llegar. Yo sé el valor de terminar las cosas. Creo que debemos aprender a terminar muchas cosas en la vida. Pero creo que la clave en la vida está en arrancar. Ahora hay que hacerlo con conciencia. Hay que saber qué es lo que vamos a hacer. Hay que decidir qué es lo que voy a escoger. Antes de ir a la batalla, dice el Señor, no tienes que revisar. Siéntate primero y mira a ver si tienes lo que necesitas para construir esa torre. Y si no, espérate, porque vas a hacer el ridículo. Pero si no comienzas esa torre, jamás la construirás. Si no comienzas ese proyecto, jamás lo acabarás. Si no comienzas esa familia, jamás lo lograrás. Si no comienzas, nunca llegarás. Entre las dos cosas, en mi criterio, es ese filósofo Aníbal, en mi criterio es más importante comenzar que terminar. Porque si yo comienzo, tengo la posibilidad de terminar. Y si no comienzo, jamás lograré terminar. Entonces hay cosas que debemos hacer para hacer las barcas evangelísticas. Claro que sí. Hay que analizar si estoy dispuesto a comprometerme por esos 2 meses de la barca evangelística. Hay que ver si yo estoy dispuesto a recibir a esas familias, si tengo una casa donde recibirlas. Hay que decir, yo voy a hacerlo. En el camino puedo comprar más sillas si necesito. Puede que con las que tenga pueda arrancar. Pero por lo menos yo tengo que sentarme a evaluar si puedo o no puedo. Porque si mañana me voy de viaje y dejo a todo el mundo embalado, entonces, ¿para qué comenzamos una barca evangelística cuando los vamos a dejar tirados en el camino? Entonces hay que analizar las cosas. Pero después de analizarlas, después de hacer un checklist, después de preparar, después de organizar, ¡arranque! No se quede toda la vida esperando y esperando. Hay personas más preparadas que un yogur, como les digo yo, más listos para arrancar, y nunca lo hacen. Son personas que tienen miedo a arrancar, y eso es un demonio de postergación. Teniendo todas las cosas listas para arrancar y no arrancar, esto es un demonio que no lo deja. Hay muchas personas, mis amados, que les da pereza, que la pereza les gana al propósito de Dios para su vida. Nosotros conocimos el caso de un hombre. Venían a la iglesia con su familia. Él hizo todos los cursos que hay que hacer para vender Amway. Eso es una multinivel. Y él hizo todos los cursos. Eso de Amway existe hace rato. Y entonces había que hacer una escuela de vendedor de Amway, y se hizo la escuela. Se compró los cassettes. En ese tiempo era con cassettes. Todos los cassettes que había que comprar, él los compró. Todos los cassettes que se puedan imaginar, y se sabía la teoría de pe a pa. Pero en su casa, la que traía la plata era la esposa. La que vendía en otro negocio que también había era la esposa. Y él, con todo el conocimiento, nunca hizo el negocio. Teniendo todo lo necesario, nunca arrancó el negocio. Y mis amados, los chicharrones que tuvieron a nivel familiar, porque ese hombre nunca fue proveedor de esa casa. Teniendo todo para hacerlo, nunca lo hizo. Así que, mis amados, yo quiero hoy, a todos los que hoy están aquí, Dios nos está llamando a trabajar en equipo con la familia.
a lograr grandes cosas con nuestra familia. Dios quiere que como familia hagamos empresas. Dios quiere que como familia hagamos ministerios. Dios quiere que como familia pastoreemos una iglesia. Dios quiere que como familia abramos una barca. Dios quiere que como familia seamos los anfitriones, los Cornelios de una barca. Dios quiere usarnos para que sean benditas 1000 generaciones de nuestras familias. Pero es necesario arrancar. No se quede pensando más. Hay gente que es exagerada en el análisis. Me contaba un líder que en una iglesia recibieron una donación como de 20 cámaras y todo un sistema de transmisión. Y resulta que el pastor dijo: sí lo vamos a hacer, pero primero vamos a capacitarnos todos, gloria a Dios, ¿no? Y hacer un curso. Y comenzaron a hacer los cursos y llevaba 7 años desde que le hicieron la donación y nunca habían sacado las cámaras de la caja. Es que uno no se puede quedar planeando toda la vida. Hay gente que son expertos planeadores, malos ejecutores. Pero el Señor quiere como familia que planeemos, pero que hagamos. No te puedes quedar en la casa diciendo: yo desde aquí podría manejar mi empresa, pero desde aquí es en la cama hasta las 12 del día. Así nunca lo va a lograr. Así nunca lo va a lograr. Para poder llegar hay que salir. Amén. Para poder terminar hay que comenzar. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Que tú le digas no más a la pereza, no más a la postergación, y arranques lo que Dios ya tú tienes clarito que Dios te ha dicho. Tú no necesitas más profetas que te digan lo que Dios te ha dicho en 50,000 maneras. Lo que tú tienes que hacer es levantarte como el perro cuando está mojado, espelucarte y botar esa agua y salir en la carrera que Dios tiene para ti y para tu familia. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Familia, una familia poderosa es una familia que inicia lo que Dios le encargó. Es una familia que se atreve a arrancar. Deja ese miedo a equivocarte. Quiero que sepas que los grandes empresarios del mundo han fracasado varias veces antes de obtener el éxito. No serías tú el primero que te equivoques. Es probable que te equivoques. En el camino haces los ajustes. Es probable que te falten cosas y que descubras en el camino cosas para ajustar, pero jamás descubrirás cosas para ajustar si nunca comienzas y das el primer paso. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Si Dios te lo ha dicho de tantas maneras, si Dios ya te dio la instrucción, si Dios ya te dio la orden que hagas la tarea, solamente reúne a tu familia, ora y diles: familia, nos vamos a meter en este proyecto. Necesitamos a todos unánimes con una sola visión, porque vamos a ser conquistadores en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos al cielo. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has hablado hoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos, Señor, que nosotros, Señor, somos un equipo como familia, Señor, un equipo poderoso, Señor. Declaramos, Señor, que tu presencia está con nosotros. Declaramos que tenemos claro el llamado que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tenemos un solo objetivo como familia, un solo propósito, Señor, que cada uno va a poner sus talentos, sus habilidades, Señor, sus dones al servicio de nuestro equipo familiar, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que a partir de ahora vamos a hablar un solo lenguaje,
un lenguaje, Señor, en santidad, Señor. Ninguna palabra corrompida va a salir de nuestra boca, Señor, sino la que sea buena para la necesaria edificación del cuerpo, Señor. Hoy declaramos que este día de la madre, Señor, iniciamos como familia una nueva temporada familiar, Señor. Declaramos que dejamos todo orgullo, toda vanidad, toda prepotencia, toda autosuficiencia, Señor, y declaramos que necesitamos a los demás miembros de la familia, necesitamos a los niños, necesitamos a los jóvenes, necesitamos a los ancianos, necesitamos a los padres en la familia, Señor. Hoy declaramos que mejores son dos que uno, porque reciben un mejor pago por su trabajo, Señor, y que si el uno cayere, el segundo le levantará, Señor. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Declaramos, Señor, que vamos a hacer un trabajo familiar entre dos, si es solamente un papá y un hijo, una hija, Señor, si es una mamá y un hijo, Señor, eso es una familia poderosa, Señor. Y declaramos que mejores son dos que uno. Y mejores son dos que uno, porque reciben una mejor paga por su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que Ecofamiliar es una iglesia que tiene una sola visión, Señor, una sola dirección, que todos jalamos para el mismo lado, que todos empujamos para el mismo lado, que todos hablamos un solo lenguaje, Señor, un solo idioma. Declaramos que trabajamos en equipo, Señor, y declaramos que hemos empezado la obra y que nada nos hará desistir de lo que hemos propuesto, que tú nos has encargado como familia, Señor. Declaramos que iremos adelante y declaramos que en el camino ajustaremos cosas, Señor. Declaramos que tu respaldo, amado Espíritu Santo, hoy viene sobre nuestra familia, que hoy viene sobre nuestra empresa familiar, que hoy viene sobre nuestra barca, hoy viene sobre nuestra iglesia, Señor. Y no vamos a trabajar solos, vamos a hacer equipos, Señor, para trascender en la historia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos perdón por el individualismo, Señor, por creer que solamente nosotros podemos hacerlo, Señor. Hoy declaramos, Señor, que con Cristo todo lo podemos, Señor, que no hay nada imposible para el que cree, Señor. Y declaramos que lo haremos juntos como familia, que lo haremos juntos como equipo, que lo haremos juntos como barca, que lo haremos juntos como iglesia, que lo haremos juntos como ministerio. Y declaramos, Señor, que no hay nada imposible, Señor. Hoy decidimos dar el primer paso, ese paso de fe, Señor, no dudando nada, Señor, porque dice tu palabra que el que duda es semejante a las olas del mar que son arrastradas de un lado para otro, Señor, sin un rumbo, Señor, definido, Señor. Hoy declaramos que no somos como las olas del mar. Declaramos, Señor, que tenemos claro el propósito que tú tienes para nuestra vida, y declaramos que nada nos hará desistir de lo que hemos propuesto hacer, porque conforme a tu palabra hoy aplicamos estos 4 principios, Señor, de trabajo en equipo, de unidad, de un solo lenguaje y de haber iniciado la obra. Y declaramos que tu fuego va con nosotros en donde quiera que vayamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitarles a que pongan su mano derecha pegadita a su corazón y digan conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor, para que entres en mi vida, para que seas el dueño y el Señor de mi vida y de mi casa y de mis generaciones para siempre, Señor. Te pido perdón por haberte fallado tantas veces. Te pido perdón por el individualismo, por no trabajar en equipo, por no haber valorado mi familia, Señor. Te pido ahora que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y me comprometo a caminar de tu mano
el resto de mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios.